Y Dios, por supuesto, que sabe por qué me dio esta palabra. Pongamos la lectura en la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 2, verso 12 en adelante. Dice así el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido, ¿a quién? Al maligno. Este es un pasaje, podríamos decir, tierno y muy familiar de parte del apóstol Juan. De hecho, cuando uno lee acerca de hijitos, padres, jóvenes, pronto descubre el concepto, ese concepto que Juan tenía de la iglesia. Para él era como una familia en el contexto de la madurez espiritual del creyente. Y esto quiere decir que no basta ser simplemente un creyente. Si vos creés que por creer está todo hecho, está todo dicho y no tenés más nada que hacer, mi querido, no se trata simplemente de ser un creyente. Se trata de ser un creyente maduro. Un creyente maduro. Ahora, ¿cómo vemos esto en la carta del apóstol Juan? Lo vemos cuando Juan habla de su propósito, el propósito al escribir. Su forma de escribir revela esas etapas de la madurez. No en vano, desde el mismo 1 Juan 2:1, allí en el primer versículo del capítulo, él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y yo pregunto, ¿acaso no es esto lo que más deseamos? Yo al menos sí. ¿Quién quiere vivir siempre con una conciencia de culpa por ofender a Dios? Pues yo claro que no. Pero luego allí en el capítulo 2, verso 8, él nos dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aleluya. Esto habla de lo que debe ir sucediendo paso a paso en el creyente. Que las tinieblas vayan pasando en nuestra vida y se vea cada vez más la luz verdadera de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Más adelante en el versículo 26 del mismo capítulo, él dice: os he escrito esto sobre lo que os engañan. Y sabes, mi hermano, el engaño del error lo fue ayer y lo sigue siendo hoy. Porque el demonio no descansa. Y una señal de madurez es evitarlo. Y para esto hay que conocer la verdad. Y para que esto suceda, en 1 Juan 2:21, Juan escribe: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y yo acá me preguntaba, ¿mi iglesia realmente conoce la verdad o la está ignorando? En otras palabras, Juan nos dice: sepan que no estoy angustiado
porque creo que ustedes hayan sido confundidos por algún error. Porque ustedes conocen la verdad del Evangelio y la palabra. Amén. ¿Conocen la verdad del Evangelio y la palabra? De esta manera Juan nos está mostrando que la madurez es un proceso de toda la vida. No es algo que sucede por única vez en algún momento. Es un proceso de toda la vida. No es una carrera de 100 metros llanos, sino que es una maratón donde corremos siempre. Y siempre, y siempre. Vos, mi amado, vos, mi amada, podés ser un creyente con muchas señales espirituales, pero todavía ser un creyente inmaduro. Así que yo creo que nos hará muy bien en esta noche aprender algunas o estudiar las edades de la madurez espiritual y meditar a qué medida de madurez he llegado este 2023. Veamos entonces en qué consiste la madurez espiritual. ¿Estás ahí? ¿Te interesa? Muy bien, entonces comenzamos con el primer punto. El creyente comienza con la inocencia de la niñez. La madurez se inicia con un hijitos, perdonados por supuesto. Y 4 veces utiliza Juan esta palabra en este capítulo. La utilizan los versos 1, 12, 18 y 28. Hijitos. Y lo primero que nos dice Juan respecto a los hijitos espirituales es que sus pecados les han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Aclaro por las dudas. Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Y esta es una experiencia única. Pablo dice que esos hijitos se le dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, allí en Efesios 2:1. 2 cosas le pasan al nuevo creyente. Sus pecados son perdonados y llega a conocer a Dios como Padre. Y eso es una obra consumada, dándole garantía de vida eterna, dándole seguridad de la salvación y la experiencia de conocer a Dios como su Padre. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, para que tengamos una experiencia, esa experiencia como un Padre de amor y misericordia. Pero al igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esa etapa. Ellos tienen que crecer. ¿O a vos, papá, mamá, te gustaría tener al bebé toda la vida así? No. Ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Por supuesto, en una iglesia, no todos los creyentes son maduros. Hoy lo estamos viviendo aquí. En una iglesia, no todos los creyentes son maduros. La realidad es que tenemos creyentes inmaduros. Y estos son los hijitos, que solo se conformaron con el perdón de sus pecados y allí se quedaron. Pero el llamado es a dejar de tomar leche para ir hacia alimentos sólidos, hasta llegar a ser maestros de la palabra. Hebreos 5, 12 al 14 dice esto: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos, amados, saber que la madurez enfrenta a la niñez egoísta. ¿Estamos de acuerdo
que todos los bebés son hermosos indistintamente quienes sean? Sí, no hay bebé feo. Todos son hermosos. Todo hijito espiritual es hermoso cuando llega a los pies del Señor. No importa el tamaño, no importa el color que tengan. Simplemente despiertan nuestra ternura, despiertan nuestra admiración. Los bebés, ¿verdad? Pero, por otro lado, los niños son los seres más egoístas que existen. No pensés que ellos te van a ayudar a limpiar la casa, o te dejarán tomar un descanso o dormir plácidamente. No, los bebés no tienen ninguna consideración. ¿O sí? ¿Quién tiene bebé acá? Ellos son los que se despiertan en la madrugada robándote el preciado sueño, el preciado descanso. En ellos no hay madurez. Por cierto, hay un solo caso de un hombre que nació no siendo un bebé, sino como un adulto. Pero, ¿sabes? También fue inmaduro, manifestando su egoísmo en la desobediencia a las provisiones divinas. ¿Sabes quién fue ese bebé adulto? Adán. Adán, el primer hombre creado. Pero a excepción de él, todos comenzamos siendo niños. La etapa de un nuevo creyente transita esa vida desde el comienzo. Comienza siendo niño, pero un bebé en Cristo debe crecer. Debe crecer. Debe dejar la etapa de la mamadera para comenzar a ingerir comida sólida. Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y debemos saber que la madurez debe sacar al niño de la cuna. Te pregunto, ¿cómo reaccionarías vos si un día llegás a la sala cuna, acá a la sala cuna que tenemos, y encontrás a un hombre de 50 años en una cuna y chupándose el dedo gordo? Pensaríamos: qué mamarracho, qué impresentable. ¿Y cuál sería tu impresión si al preguntarle te dijera que hace 50 años que visita ese lugar porque se siente todavía como un niño? Te aseguro, mi amado, que además de nuestro muy justificado asombro, concluiríamos que en ese bebé gigante tiene un desarrollo detenido en el tiempo. Y la pregunta es: ¿tenemos esos bebés gigantes en nuestra iglesia? ¿Vos qué decís? Yo te digo que sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo los reconocemos? Mirá el que tenés a tu lado. Míralo, míralo, míralo. Son aquellos creyentes que se siguen alimentando de leche, chupándose el dedo gordo. Creyentes que no crecen, solo esperan que les sirvan, porque tienen la misma actitud egoísta que un bebé. Solo esperan recibir, pero no dan nada. ¿O el bebé da algo? No, el bebé recibe. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Son aquellos que están dispuestos y dicen que todo les huele mal, que todo les molesta. Todo el tiempo tienen un espíritu contrario a los demás. Son creyentes sin sonrisas. Son creyentes chismosos, creyentes llorones. Y muchas veces el blanco de sus críticas es, sí, el pastor. La iglesia de los Corintios estaba llena de ellos.
Pablo los llamó cristianos carnales, necesitados de leche. Y la gran misión es sacar a ese niño de la cuna y traerlo al terreno para que comience a caminar, para que luego empiece a correr. Amén. Ayúdame a sacar al bebé de la cuna para que empiece a madurar. El segundo estadio de la madurez espiritual es cuando el creyente prosigue con la fuerza de la juventud. Y para eso la madurez significa vencer al maligno. El verso 14, allí en su última parte, dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La juventud durante el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. Los músculos de su madurez espiritual enfrentaron la más fuerte de las batallas. Esta declaración nos pone al descubierto una extraordinaria señal de madurez. Hay muchos enemigos que tenés que enfrentar, que tenés que vencer como un creyente. Pero vencer al maligno es una de las victorias más grandes, es una de las victorias más importantes que todo creyente maduro debe experimentar. En la escala de la madurez espiritual, esta llega a ser la más deseada de todas. En esta etapa ya se quedaron atrás los pañales, las mamaderas. Ahora lo que hay son fuertes batallas. ¿Has llegado, mi hermano, mi hermana, a la categoría de ser un guerrero espiritual? Un amén. Bien. 1. Tendría que haber 50, 60, 70 amén. Y aquí no se trata de no tenerle miedo al diablo. No se trata de eso, como muchos dicen. Sino más bien se trata de que el diablo te tenga miedo a vos por la forma como lo encarás en este nivel de madurez. No basta ser un creyente si no estás en el campo de batalla. No debes contentarte solo con que tus pecados han sido perdonados, gloria a Dios, porque han sido perdonados. Sino lo que debe darte esa felicidad es saber cómo estás venciendo al enemigo. ¿Cómo le presentás cara al enemigo? Cada vez que vences al maligno, él huye. Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo huyó de la presencia de Jesús. Vencerlo, mis amados, es una señal de madurez. Y la madurez significa ser un creyente fuerte. En el verso 14, en su segunda parte, cuando Juan escribe diciendo: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, Juan estaba declarando una verdad universal. Porque los jóvenes tienen un vigor que no poseen ni los bebés ni los ancianos. Proverbios 20:29 afirma esto cuando dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y así es. Los jóvenes en general son conocidos por su energía, por su vitalidad, pero también por su capacidad para hacer cosas nuevas y emocionantes. La fuerza física y mental, su capacidad para explorar y descubrir el mundo y esas habilidades naturales para hacer una diferencia en sus comunidades son parte de esa gloria. Pero con todo y esa fuerza arrolladora, los jóvenes necesitan madurar. Por eso este mismo texto que acabamos de leer allí en Proverbios habla de la vejez también como una edad hermosa. El texto termina diciendo: y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los jóvenes ya no son bebés en el Señor. Ahora ellos son poseedores de una fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del enemigo. ¿Por qué Juan nos habla de esta edad en la vida espiritual? Porque la juventud es como el centro de la vida. Ya no se es niño, pero tampoco se es un anciano.
allí hay más madurez, pero todavía nos falta alcanzar más y más. ¿Por qué? Porque la madurez significa permanecer en la palabra. El verso 14 dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y este debe ser uno de los más notables rasgos de la madurez espiritual, iglesia. Hay una gran diferencia en oír la palabra de Dios en un mensaje, como lo estás haciendo hoy, o en una célula, como lo haces en la semana, o a través de un audio enviado por internet o en YouTube, o en leerlo ocasionalmente, alguna vez. Hay una diferencia de todo eso con permanecer en ella. Vaya que sí hay diferencia. Saben, este tiempo he venido pensando en lo que Juan nos dice acá, cuando habla de esa fortaleza de la juventud, haciendo alusión a permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Y esta es mi conclusión. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo, según Juan capítulo 15. Allí cuando Jesús habla de la vid verdadera. Veamos esta metáfora y descubriremos si en verdad somos nosotros esos jóvenes fuertes y maduros. ¿Te animás? El verso de Juan del capítulo 15, el verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y permanecer aquí significa llevar frutos. Esa es la señal. Los frutos que nos está dando te delatan como un hombre o una mujer que permanece en Cristo. Esos frutos que vos das te ponen la etiqueta de que realmente sos un hombre o una mujer que pertenece a Cristo. Y en consecuencia, en su palabra. Esto es un binomio. Un binomio es el conjunto de dos personas o cosas relacionadas. Y ahora hay una advertencia. Y la vemos en el verso 6. Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si no estás dando frutos, si no estás permaneciendo ni en Él ni en su palabra, pues hay un resultado, hay una consecuencia, mi hermano. Veamos ahora la otra señal del verso 7, el verso que sigue. Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto significa que le agradó tanto al Señor y a su palabra, que Él no me va a negar mis peticiones, porque Él se ha agradado en que yo permanezca en su palabra. Entonces, y según esto, yo no podré ser un creyente maduro si no permanezco en su palabra. Y vos, mi amado, mi amada, tampoco lo serás. Y para el tercer estadio de la madurez espiritual, el creyente debe alcanzar la estatura de un padre. Y en esta etapa, la madurez va a un nivel de conocimiento avanzado. Aquí ya no eres un amateur, eres todo un experto. El verso 14 en su primera parte dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y es interesante que Juan, mientras escribe dos veces a los hijos y a los jóvenes, añadiendo algo distinto a ambos, también escribe a los padres sobre el mismo asunto. Conocéis al que es desde
el principio, dice él. Y la meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo. Cuando esto ocurre, mi amada iglesia, estamos alcanzando la cúspide de la madurez espiritual. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado para conocer al Señor, para buscar al Señor. Y para esto debemos llegar a la misma determinación de Pablo, quien hablando de sí mismo dijo allí en la carta a los Filipenses: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las tengo como perdidas a fin de conocerle, a fin de conocerle. Juan había pasado la etapa de los hijitos y la etapa de los jóvenes, ahora está en la etapa de los padres. Nadie más como él para hablarnos de cómo conoció a Jesucristo de una forma real y personal. Mientras los demás evangelistas hablaron de su origen biológico, Juan habló de Cristo desde el principio en la eternidad. Mientras otros contaron su historia, Juan nos reveló su divinidad. Eso es tener un conocimiento mucho más avanzado de Cristo. Y los discípulos llegaron a esa etapa de madurez. La etapa en donde la madurez lleva a la sabiduría avanzada. Y lo más notorio de la etapa de madurez de los padres es la sabiduría acumulada. Esto es lo que se conoce como la probada sabiduría paternal. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. Su diario caminar con el Señor no solo le ha hecho estar más cerca de Él, sino que lo ha dotado de una gran madurez para sostener a los débiles en la fe. No por casualidad es que otra característica del creyente padre es tener hijos. Si es padre, es porque tiene hijos espirituales. Y aquí la pregunta comprometida es: ¿te has reproducido? ¿Te has reproducido? Y no es una pregunta cualquiera, mi amado, mi amada. Es una pregunta que, finalizando este año, tendríamos que hacernos. ¿Nos hemos reproducido? Ser padre espiritual es una enorme bendición. Otra cosa que debe ser dicha en la madurez del creyente padre es que su crecimiento ha requerido de mucha alimentación a lo largo del tiempo. La orden bíblica es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecer requiere vida, el crecer requiere tiempo, el crecer requiere ejercicio. Encuentre algo que hacer en la iglesia, mi hermano, mi hermana. No se mantenga como un árbol sin frutos. Haga algo para la gloria del Señor y el crecimiento de su obra. Sus años en el Evangelio deben tener el sello de la madurez, no un distintivo barato de inmadurez espiritual toda la vida. Tu vida tiene que tener el sello de la madurez. Amén. Pase a adoración. Y en conclusión, entonces, con esta palabra de esta noche, Juan vivió el proceso de madurez en la familia de Dios. El llamado apóstol del amor, como se lo conoce al apóstol Juan, vivió la inocencia de la niñez, manteniendo una actitud egoísta. ¿O acaso no fue él con su hermano Jacobo quienes le pidieron al Señor sentarse con él en su trono cuando estuviera en su reino? Qué desfachatez, ¿verdad?
Léalo en Marcos, allí capítulo 10, 35 al 45, después en su casa. ¿No fue Juan quien pidió fuego del cielo para consumir a los samaritanos? Sí, ese también fue Juan. Léelo después, allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 54. Pero, ¿sabes una cosa? Sin embargo, Juan llegó a ser un joven fuerte. Y lo demostró al ser el único apóstol que permaneció a los pies de la cruz con María mientras veía morir a su maestro. ¿A dónde estaban los otros? Escondidos. Pero Juan no. Juan estuvo allí a los pies de su maestro, clavado en una cruz, junto con María, su madre, viendo morir a Jesús. Y como padre, Juan, la madurez de este hombre se ve en sus cartas, se ve en la forma tan paternal como se dirige a sus hermanos, llamándolos en el mismo inicio del capítulo, hijitos míos. Entonces, ¿cómo aplicar todo esto a nuestras vidas? ¿Cómo saber si soy un niño, un joven o un adulto espiritual en el Señor? Si vos amás al Señor más de lo que lo amaste ayer, vos, mi querido, mi querida, estás madurando. Porque el cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo, la ha convertido en servicio para el reino de Dios. El cristiano maduro acepta a todos como son y siempre ve y va en busca del otro en lugar de esperar que le busquen a él. Es el creyente que considera a los demás como superiores a sí mismos. Es el cristiano maduro, no deja de crecer. El cristiano maduro no deja de crecer, no se estanca, apuntando siempre a lo mejor y entregándose sin condiciones. Amén. Amén, iglesia. Y termino este mensaje preguntándote: ¿qué madurez espiritual has alcanzado a lo largo de este año 2023? ¿Qué madurez espiritual has alcanzado? Sabes, tenés todo un año en el 2024 para crecer y madurar, para lograr quizás lo que este año todavía no has logrado. Y no dejes pasar el tiempo. Invertilo en Jesucristo. Es la mejor inversión que podés hacer para tu vida. Es la mejor inversión que podés hacer para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, para tus nietos, para tus vecinos. Invertí tu tiempo en Jesucristo.